Bienvenidos a Curación de Dios. A veces, la protección no es algo que buscamos fuera, sino algo en lo que habitamos. Hoy vamos a descubrir que el Salmo 91 no es solo un texto para leer, sino una armadura para vestir. Prepárate para activar la promesa de protección más poderosa de la historia. Nos acompañan hoy Gabriel Vargas, especialista en la profundidad del Salmo 91. Junto a la filósofa Laura Benavides, experta en el análisis de las Sagradas Escrituras. Los invitamos a disfrutar de este espacio y a conectar con su espiritualidad. Comencemos con una imagen que, la verdad, es muy cotidiana. Sí, súper común. Exacto. Es una escena que probablemente mucha gente ha visto de primera mano. Alguien saca su billetera y detrás de las tarjetas o las fotos familiares hay un pequeño papel doblado. Gastado por el tiempo, casi siempre. Tal cual. O tal vez, al entrar a la sala de una casa, lo primero que llama la atención es un cuadro finamente enmarcado en la pared con un texto antiguo. Para muchas personas, recitar esas palabras de memoria se ha convertido casi en un reflejo. Como si lo usaran de... Como si fuera una especie de escudo mágico, sí. Un amuleto diseñado para repeler cualquier mal. Y bueno, estamos hablando del famosísimo Salmo 91. Así es. Pero al revisar todo el material que hemos reunido para nuestro análisis a fondo de hoy, surge una pregunta bastante incómoda. ¿Qué sucede cuando llega una crisis real? O sea, cuando las noticias de la noche son aterradoras o la tragedia golpea directamente a la puerta y ese supuesto hechizo parece no funcionar en absoluto. Es una pregunta que genera una disonancia cognitiva tremenda. Totalmente. Hay una desconexión muy profunda entre lo que la gente espera y lo que realmente vive. Y para entender exactamente por qué ocurre esto, hemos estructurado esta exploración basándonos en una recopilación de información fascinante. Tenemos una montaña de fuentes. Exacto. Por un lado, tenemos estudios teológicos muy detallados y transcripciones de sermones clásicos. Esto incluye reflexiones sobre cómo se ha interpretado este texto en medio de pandemias históricas. Que es un contexto durísimo. Muy duro. Pero, por otro lado, el material incluye críticas muy directas a ciertos movimientos modernos como el llamado Evangelio de la Prosperidad. Uy, sí. E incluso un análisis psicológico que logra conectar este texto milenario con los principios de dominio mental de Napoleon Hill. Es una convergencia de ideas que a primera vista parece inusual. Sí, suena a mezcla extraña. Pero que tiene todo el sentido del mundo cuando empezamos a desglosarla. Y la misión de esta exploración es precisamente decodificar qué significa en la práctica esa frase tan repetida de habitar al abrigo del Altísimo. Claro, ir más allá de la repetición automática. Esa es la meta. La idea es desmentir de una vez por todas ese mito del amuleto mágico de bolsillo. Queremos descubrir lo que realmente hay detrás, que las fuentes sugieren que es una guía de supervivencia. Una guía tanto espiritual como psicológica. Exactamente, para hacer frente a la ansiedad y al caos del mundo moderno. Así que, vamos a analizar esto. Al revisar los artículos, hay un error fundamental en la forma en que la mayoría de las personas se acercan a este texto. ¿A qué te refieres exactamente? Hay una analogía muy particular en una de las fuentes sobre un dios bombero que me pareció la forma perfecta de ilustrar el problema. Ah, sí, esa analogía da en el clavo. Es buenísima. El concepto del dios bombero describe esta tendencia humana que es muy natural, pero metodológicamente equivocada, de tratar a la divinidad o a la espiritualidad como si fuera una línea de emergencias. Como un 911 cósmico. Tal cual. La dinámica es simple. Solo levantamos el teléfono cuando hay un incendio, cuando la crisis ya nos está quemando vivos. Y queremos que lleguen con la manguera a solucionarlo todo. O sea, la expectativa es que el fuego se apague instantáneamente, el camión de bomberos se retire y podamos volver a nuestra rutina exactamente igual que antes. Sin cambiar absolutamente nada en nosotros. Sin ningún tipo de introspección, sí. Claro, es buscar el beneficio de la protección, pero evitando a toda costa la relación o el compromiso que esa protección requiere. Y aquí es donde entra en juego el contexto histórico que aporta Charles Spurgeon en las fuentes. Un personaje clave en este tema. Definitivamente. Para dar un poco de perspectiva a quienes nos escuchan, Spurgeon fue un predicador del siglo XIX en Inglaterra, una figura con una influencia masiva,
a menudo llamado el príncipe de los predicadores. Un título bastante imponente. Muy imponente. Y al leer cómo analizaba este salmo en particular, queda clarísimo que su visión choca de frente con nuestra mentalidad moderna de gratificación instantánea. Lo fascinante aquí es cómo los sermones de esa época destrozan por completo la idea de usar el texto como un murmullo supersticioso. Spurgeon planteaba que el Salmo 91 no está diseñado para responder a fórmulas de emergencia de último minuto. No es para apagar incendios. Exacto, responde a lo que él llama moradas. Y de ahí se desprende una distinción conceptual inmensa que cruza toda nuestra investigación. La diferencia entre visitar y habitar. Esa es la enorme diferencia entre visitar un refugio y habitar en él. Esa distinción es de esos detalles que te cambian la perspectiva por completo. Pensémoslo así. Digamos que visitar es ir de campamento. Sacas la tienda de campaña. Montas una tienda esporádica porque las cosas van mal, tal vez porque hay una tormenta pasajera. Estás ahí un par de días, incómodo, esperando que pase el mal clima para volver a tu vida normal. Claro, es temporal. Pero habitar es construir cimientos. Es hacer de ese refugio un hogar permanente. Y lo que plantea el análisis teológico es que habitar no es un proceso gratuito ni sencillo. Para nada. Exige algo que, para la mentalidad actual, resulta casi impensable. ¿Cómo qué? Exige la muerte del ego. Si lo analizamos desde la sociología moderna, vivimos en una era donde la prioridad es la vitrina. El escenario público. Exacto. La necesidad constante de validación en las redes sociales, los likes, la imagen. Pero el lugar secreto que menciona el texto es todo lo contrario a una vitrina. Es un espacio privado, íntimo. Se describe metafóricamente como una tumba para la vanidad y al mismo tiempo una cuna para el espíritu. Las fuentes señalan que quien no logra entender esta dinámica de renuncia termina repitiendo las palabras del Salmo mecánicamente con la boca. Pero esa repetición vacía no tiene la fuerza para alterar su realidad. No sirve de nada si no hay una renuncia real. Pero a ver, eso me genera una duda razonable. Vivimos en una sociedad que exige visibilidad para conseguir trabajo, para mantener relaciones, para existir socialmente. ¿Cómo se concilia esa necesidad moderna con la crítica que hacen estos textos? Es un contraste fuerte. Bastante duro. Porque el análisis señala a una generación que busca desesperadamente la bendición, el rescate y el alivio emocional, pero que rechaza de plano palabras como sumisión, arrepentimiento o compromiso a largo plazo. Es que el problema radica en querer los beneficios de la sombra protectora, pero insistiendo en seguir caminando bajo el sol hirviente de nuestras propias reglas. Queremos la sombra, pero sin movernos del sol. Es una gran forma de ponerlo. Es el deseo de obtener inmunidad sin estar dispuesto a cultivar intimidad. Y ese concepto de inmunidad es justamente el punto de quiebre donde la mayoría de las interpretaciones fracasan. Especialmente cuando el entorno se vuelve genuinamente hostil. Como en el caso de una enfermedad grave o una crisis global. Aquí es donde se pone realmente interesante. Justamente quería llegar a ese punto porque el contexto de las epidemias es central en este tema. Uno de los artículos aborda cómo este salmo ha sido el recurso principal en tiempos históricos de peste. Y las promesas ahí son enormes. Si uno las lee literalmente son monumentales. Dicen cosas como, no temerás el terror nocturno, ni la peste que acecha en las sombras. Claro. Si alguien lee eso hoy, suena a una garantía de que absolutamente nada malo te va a rozar jamás. Pero, si el texto dice literalmente que no caerá la plaga, es natural que la gente espere salir ilesa. ¿Cómo justifican las fuentes entonces el salto interpretativo de que las cosas malas sí van a ocurrir? Esa es sin duda una de las malinterpretaciones más comunes y peligrosas que destacan los textos. Asumir que el Salmo garantiza una burbuja impenetrable de cristal donde el sufrimiento humano, la enfermedad o la tragedia simplemente no existen. ¿Una póliza a todo riesgo? Pero no lo es. Lo que la teología histórica aclara es que hay una diferencia abismal entre la inmunidad y la preservación. La promesa central no es la ausencia de la guerra, ni la eliminación mágica de la prueba. ¿Entonces qué es? La promesa es la victoria sobre la prueba y la preservación en medio del caos. No se trata de que la plaga desaparezca del mapa, sino de tener la capacidad de mantenerse de pie con una convicción inquebrantable mientras la crisis ocurre alrededor.
Para aterrizar esto de una manera mucho más práctica, hay un marco mental muy útil que encontré en las fuentes. Es la regla de las 3C para enfrentar la adversidad. Ah, sí, un concepto fundamental. Es simple, pero tiene una profundidad enorme. Dios conoce, Dios controla, Dios cuida. Es una síntesis brillante, porque ataca directamente el miedo a lo desconocido. Al caos. Exacto. En medio del caos absoluto, la idea es que nada ocurre por un accidente cósmico. Y para ilustrarlo, las fuentes suelen utilizar el relato histórico de José en el Antiguo Testamento. Es un ejemplo perfecto de esta dinámica. La historia de José es durísima. Estamos hablando de un joven que fue traicionado y vendido como esclavo por sus propios hermanos. Luego fue acusado falsamente y arrojado a un calabozo durante años. Toda una tragedia. Si aplicamos la lógica del amuleto mágico, José habría sido teletransportado fuera del pozo antes de que lo vendieran. O los hermanos se habrían arrepentido mágicamente. Pero no fue así. No, la narrativa no oculta el sufrimiento. José no fue librado de las tribulaciones mediante un truco de magia para evitarle el mal rato. Fue rescatado a través de esas mismas tribulaciones. Ese a través es la clave. Y de hecho, ese sufrimiento fue el proceso necesario para que eventualmente llegara a gobernar Egipto y salvara a toda una región de la hambruna. O sea que el mensaje subyacente es que la promesa no otorga una anestesia total contra el dolor físico o emocional. No, para nada. Lo que otorga es la certeza absoluta de no tener que enfrentar ese dolor en soledad. Es como saber que, aunque estés atravesando un edificio en llamas, hay alguien caminando contigo entre el fuego. Sin embargo, seamos honestos. Esta idea de que el sufrimiento aún tiene lugar en la vida de alguien protegido no es muy popular hoy en día. Vende mucho más la idea de una vida sin problemas. Totalmente. Y aquí es donde entramos en un terreno muy controversial que tocan las fuentes. Hay un escrutinio muy fuerte hacia cómo estas promesas de protección han sido manipuladas por ciertos movimientos modernos. Sí. El análisis entra de lleno a desarmar lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Que es un tema súper polémico. Bastante. Para quienes no estén familiarizados con el término, las fuentes lo describen como un movimiento que interpreta los textos sagrados como si fueran un contrato transaccional. Un intercambio comercial. Afirman que la voluntad divina es siempre, sin ninguna excepción, la riqueza material abundante y la salud física perfecta. La lógica es, si haces A, Dios está obligado a darte B. Lo cual convierte a la fe en una especie de transacción. Pero lo que me parece más delicado, y que el análisis destaca con mucha agudeza, es el daño psicológico que esto genera en la gente. Es devastador. La consecuencia más cruel de esta teología es que terminan culpando a la víctima. Sí. Si alguien está lidiando con la pobreza o luchando contra un cáncer, la conclusión de este movimiento es que esa persona tiene una falta de fe. Es como decirle a alguien que sufre, estás enfermo porque no recitaste el Salmo 91 con la suficiente fuerza. O porque no visualizaste tu sanidad correctamente. Es añadir una tonelada de culpa sobre los hombros de alguien que ya está destrozado. Es una carga guntar y completamente desprovista de empatía. Y para desmontar esta manipulación hay un dato histórico y textual en nuestra investigación que resulta verdaderamente impactante, casi irónico. A ver, cuéntanos. Resulta que la figura que utilizó el Salmo 91 de manera literal para exigir un milagro a la carta fue... Ah, ya sé para dónde vas. El mismísimo diablo. Ese detalle me voló la cabeza. Es increíble, ¿no? Cuando leí que el diablo fue quien citó estos versos, cambió todo el contexto para mí. Es que es un momento clave en los relatos de la tentación en el desierto. El material describe cómo el diablo se acerca a Jesús y le cita exactamente estos versículos de protección. Usa el mismo salmo. Le sugiere que se arroje desde el punto más alto del templo, argumentando que el salmo dice textualmente: «A sus ángeles mandará y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece». Le estaba proponiendo usar el texto sagrado como un pretexto para forzar la mano de lo divino.
Para montar un espectáculo que obligara a una intervención milagrosa. Exactamente. Lo que demuestra que conocer las palabras de memoria o incluso citarlas con precisión académica no significa entender su propósito en absoluto. Exigir que la divinidad actúe como un cajero automático que dispensa milagros ante un reclamo caprichoso es, según estos textos, la antítesis de la fe. Y esto plantea un debate interesantísimo. Si exigir una vida perfecta y libre de dolor es un error, ¿dónde se encuentra entonces la verdadera fortaleza frente a la adversidad? Esto plantea una pregunta importante, y la respuesta que surge del análisis teológico es el contentamiento. Pero ojo, que no debe confundirse con la resignación apática. No es simplemente cruzarse de brazos. No, dan un ejemplo muy terrenal en las fuentes con el apóstol Pablo. Según los registros, Pablo, un hombre al que se le atribuían milagros extraordinarios, tuvo que dejar a uno de sus colaboradores más cercanos postrado por una enfermedad. Un hombre llamado Trófimo, si no me equivoco. Ese mismo. No hubo curación mágica para él. Y cuando el propio Pablo rogó desesperadamente que se le quitara una aflicción personal, algo que él llamaba su aguijón en la carne, Que debía ser algo muy doloroso. seguramente, la respuesta final no fue una sanidad espectacular. La respuesta fue una frase que redefinió su perspectiva por completo. Bástate mi gracia. El contraste es abismal. Pasar de una postura de «tu gracia me es suficiente aunque mi cuerpo esté débil», a la postura moderna de «declaro y exijo que un auto de lujo y una salud de hierro son míos por decreto». Es la diferencia entre una relación de confianza profunda y el uso de un texto milenario como un simple manual de autoayuda barata. Pero hablando de la mente y la autoayuda, la investigación da un giro que no vi venir en absoluto. Conecta toda esta riqueza teológica de miles de años de antigüedad con los estudios de Napoleon Hill. Así es un puente fascinante. Para ponerlo en contexto, Napoleon Hill fue uno de los pioneros más importantes en la psicología del éxito y el dominio mental a principios del siglo XX. Dedicó su vida a estudiar a las mentes más resilientes de su época para entender cómo funcionaban. Y la conexión que se establece aquí sugiere que el concepto de habitar al abrigo del altísimo no se limita a una doctrina teológica. Si conectamos esto con el panorama general, también puede decodificarse como un estado mental de absoluta confianza y enfoque. Entiendo hacia dónde va esto. Hill hablaba mucho del poder de la mente subconsciente. Muchísimo. Entonces, la idea no es que repetir «Él es mi refugio» genere un campo de fuerza mágico alrededor de tu cuerpo físico, sino que entra en juego lo que Hill denominaba autosugestión creativa, ¿verdad? Exactamente. Pensemos en la autosugestión creativa como el entrenamiento de un atleta de élite. Antes de la carrera, el atleta visualiza cada movimiento, cada obstáculo. Programando su cerebro para no entrar en pánico. Del texto, estás programando activamente la respuesta base de tu cerebro frente al caos. Estás construyendo una estructura mental. Una fortaleza psicológica invisible que protege tu psique de ser arrastrada por el terror del entorno. Es reprogramar el sistema de alarmas interno. Y esto es vital porque, según los estudios de Hill que se integran en este análisis, los seres humanos estamos constantemente asediados por miedos fundamentales. De hecho, él categoriza 6 miedos básicos que paralizan el potencial de cualquier persona. Hill los identificó claramente en su obra. El miedo a la pobreza, el miedo a la crítica, a la pérdida del amor de alguien, El miedo a la enfermedad. al envejecimiento o la vejez y finalmente el miedo a la muerte. Si lo analizamos, casi todas las ansiedades modernas encajan en alguna de estas 6 categorías. Es verdad, la mayoría de nuestras preocupaciones derivan de ahí. Pero cuando una mente se entrena rigurosamente todos los días para habitar en ese estado de confianza suprema que describe el Salmo, ocurre un cambio medible. A nivel psicológico. Sí, la psique comienza a operar, a vibrar en una frecuencia de seguridad que literalmente repele ese pánico paralizante. Me encanta cómo el análisis toma una metáfora específica del texto sagrado para explicar esta mecánica psicológica frente al miedo. El Salmo habla de que pisarás al león y a la serpiente o víbora. Una imagen muy gráfica. Y en lugar de verlo como un manual de supervivencia en la selva, las fuentes lo desglosan como una representación brillante de cómo nos atacan nuestros miedos. Es una disección psicológica magistral. A ver, explícanos cómo funciona esta metáfora.
El león representa ese miedo repentino, explosivo y paralizante. El que te toma por sorpresa. Es el diagnóstico médico inesperado, el despido sorpresivo del trabajo, el accidente automovilístico. Es el terror que te ruge en la cara y busca congelarte. Qué fuerte. ¿Y la serpiente? Supongo que es un tipo de ataque diferente. Completamente distinto. La serpiente representa la duda sutil, la ansiedad silenciosa que se arrastra sin hacer ruido. La que no ves venir hasta que ya te mordió. Es el pensamiento recurrente de no vas a poder pagar el alquiler, o nadie te valora, o esa molestia física seguro es algo terminal. Es un veneno lento que corroe la mente día tras día. Superar al león y la serpiente significa tener las herramientas mentales para no quebrar ante la crisis súbita y tampoco dejarse envenenar por la ansiedad crónica. Así es. Y la conclusión a la que apunta todo esto es que una mente verdaderamente enfocada desarrolla una resiliencia superior. Una mente que decide declarar protección y llenar su atención con convicciones sólidas. En lugar de consumir noticias tóxicas durante 5 horas al día en el celular. Claro, no es una mente que niega la realidad o que vive en una positividad tóxica. Para nada. Observa esa realidad dura, pero la enfrenta desde una serenidad que le permite tomar decisiones racionales y acertadas, en lugar de reaccionar desde el puro instinto de supervivencia animal. Lo cual nos lleva a comprender que la verdadera inmunidad no es la ausencia del peligro externo, sino la neutralización del veneno interno. Cuando esa convicción profunda se asienta, tu intuición se afila, tu capacidad para discernir el próximo paso se aclara. Y el caos exterior pierde su capacidad de dictar tu estado emocional. Exactamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? A la luz de todo este recorrido analítico, la perspectiva cambia radicalmente. Queda clarísimo que el texto antiguo que empezamos discutiendo no es un simple pedazo de papel para guardar en la billetera esperando tener buena suerte. No es magia de bolsillo. No es una herramienta transaccional para exigirle riquezas al universo, ni tampoco es una póliza de seguro que te exime del dolor inherente a la experiencia humana. Lo que tenemos enfrente es, en realidad, una invitación profunda a un estilo de vida de rendición continua. Es un manual de instrucciones milenario para edificar una mente y un espíritu inquebrantables. Y funciona como un recordatorio contundente de que la seguridad más genuina a la que podemos aspirar nace de una relación de intimidad. Una confianza sostenida, no de mantener las apariencias en una religión superficial o en el optimismo vacío. La verdadera protección, la que importa, se manifiesta cuando tu convicción interna está tan arraigada que, aunque las estructuras a tu alrededor colapsen, tu núcleo permanece intacto. Tu centro operativo sigue completamente sereno. Y creo que la urgencia de entender esto hoy es mayor que nunca. Para quienes nos escuchan, sea cual sea su contexto, la aplicación de esto es inmediata. Hoy más que nunca. Caminamos todos los días por un mundo hiperconectado pero que sufre una epidemia de soledad abrumadora. Estamos saturados de ansiedad, bombardeados 24/7 por algoritmos diseñados para mantenernos en estado de alerta constante. Es agotador. Trabajar en construir esta fortaleza interior, ya sea que alguien prefiera abordarlo desde la óptica de la psicología de Napoleon Hill, o sumergirse en la perspectiva profundamente espiritual y teológica, ya no es un lujo intelectual. Es un requisito indispensable. Para sobrevivir en el entorno actual sin perder la paz mental y la cordura. Es un trabajo de construcción diaria. Demanda disciplina mental, exige someter el ego a algo más grande y sobre todo requiere un compromiso innegociable. El compromiso de elegir de manera consciente en dónde vamos a anclar nuestros pensamientos cuando la tormenta se desate. Porque la tormenta, tarde o temprano, siempre llega. Esa es la garantía, la tormenta llega. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, queremos proponer una reflexión, algo para que cada persona que nos acompaña lo lleve consigo y lo cuestione en su propia realidad. Una pregunta para llevarse a casa. Si es cierto que las palabras de protección, el éxito o la paz solo tienen un impacto real cuando la mente y el espíritu verdaderamente las habitan y se comprometen con su significado profundo, ¿qué otras áreas de la vida diaria se están ejecutando en un piloto automático peligroso? Ya sea en la familia, en la profesión o en el crecimiento personal. ¿Cuántas veces recitamos valores, metas o creencias que se han vuelto un eco vacío porque solo las visitamos de vez en cuando en lugar de vivir en ellas? Y quizás la pregunta más urgente de todas. La más importante. ¿Cuál es ese lugar secreto, ese refugio mental de absoluta claridad que necesitas comenzar a construir y habitar hoy mismo,
antes de que el ruido y el caos exterior amenacen con arrastrarlo todo. Ahí dejamos esa idea para que la exploren. Gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en el próximo episodio, donde seguiremos adentrándonos en nuestra espiritualidad para acercarnos más a Dios. Que la paz sea con ustedes. Déjanos un me gusta en este video, suscríbete, ora, fortalece tu fe. Gracias por tu apoyo.